Buenas tardes. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Armando González Nava. Gracias, buenas tardes. En la definición de la metodología, bueno, pues los diputados estaremos formulándole preguntas de manera individual que le pedimos anote para que posteriormente de haberlas formulado pueda usted hacer la respuesta correspondiente, si fuera usted tan amable. Gracias. Cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Landeros. Buenas tardes, señor Armando González. Muy buenas tardes. Pues es un placer que participe con nosotros aquí. Gracias. Tengo una pregunta nada más para usted, para que ¿en qué forma el Consejo Consultivo puede influir para un mejor funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado? ¿De qué manera cree usted que pudiera mejorar el funcionamiento de la Procuraduría? El diputado Ramírez Granja. Gracias. Por favor. He comentado anteriormente a algunas de las personas que han estado aquí antes que la percepción de la sociedad en general es de que los derechos humanos sirven únicamente para proteger a los delincuentes. ¿Qué se necesita hacer para realmente quitar esa impresión errónea en el sentir de la sociedad? Yo creo que es importantísimo que el Consejo Consultivo tome cartas en este asunto para que haya una difusión amplia de lo que es el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es mi pregunta. Gracias, diputado. El diputado Rigoberto Paredes. Gracias. Armando, bienvenido. Gracias. ¿Por qué su interés de formar parte del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Y segunda pregunta, ¿cuál es su postura respecto a la relación entre los derechos humanos y la buena gobernanza? Gracias. Gracias. Cedemos el uso de la voz al diputado Jorge Eduardo de la Cruz. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacerle dos preguntas. ¿Cuál es la visión global, la concepción global que tiene de los derechos humanos? ¿Cómo los concibe? Y saber desde su perspectiva y desde su óptica, ¿cuál es el grupo más vulnerable en este momento en el estado de Guanajuato y cómo les daría atención a dicho grupo vulnerable? Perdón, ¿me podría repetir la segunda pregunta? Sí, desde su concepción, desde su óptica, ¿cuál es el grupo en el estado de Guanajuato que se encuentra más vulnerable y con menor atención por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos o atención en general de sus derechos humanos y cómo atendería a dicho grupo vulnerable? En este ámbito de los derechos humanos y en el contexto en el que estamos llevando a cabo estas entrevistas, yo le preguntaría, ¿cuál ha sido su experiencia puntual en el tema de los derechos humanos? ¿Cómo piensa usted que fortalecería a este Consejo Consultivo en caso de ser seleccionado? Y finalmente, ¿cuál sería esta vinculación con la sociedad a través de las acciones que usted mismo estaría proponiendo en este Consejo? Bien, pues antes que nada agradezco la oportunidad que me dan de participar en este tipo de
concurso de alguna manera, llamarle así, porque sí existe bastante interés de su servidor de participar en este Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Contestando a la primera pregunta del diputado Landeros, donde me dice en qué forma el Consejo Consultivo puede mejorar la función de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pues bien, considero que de una manera muy importante el Consejo Consultivo pudiera traer una ayuda a esta Procuraduría, puesto que ese Consejo Consultivo, como lo concibo, es precisamente hacerle llevar el sentir de la sociedad a la Procuraduría. Sí, la Procuraduría tiene de alguna manera ya vislumbrado los puntos que se requieren para su función. Sin embargo, creo que si se ciudadaniza más esta Procuraduría, tendría resultados mucho más favorables. Y de esa manera, el Consejo Consultivo sería muy importante para coadyuvar con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esperando haber satisfecho la pregunta, la del diputado Granja, me pregunta cómo cambiar el concepto que se tiene de la Procuraduría de Derechos Humanos de que nada más está para proteger a los delincuentes. Definitivamente esa es una concepción que tiene la ciudadanía. Yo en lo particular, de acuerdo a toda mi función y experiencia que he tenido al respecto, pienso que la Procuraduría va más allá. No es nada más proteger a los delincuentes, es proteger a toda la ciudadanía en general, proteger a los justiciables. ¿Por qué se ha dado ese concepto en la ciudadanía? Pues se debe precisamente a todo el aparato operativo de la Procuración y Administración de Justicia. Y de ahí considero que fue el nacimiento de esta Procuraduría de Derechos Humanos, es decir, de este concepto de proteger a todos los seres humanos en su dignidad. La ciudadanía lo percibe así porque creo que le falta a la Procuraduría y a todos los órganos encargados de hacer llegar a la ciudadanía la información correcta para hacerle ver que no es el proteger nada más al delincuente. La Constitución en su artículo primero, en su última fracción, nos habla precisamente de la dignidad del ser humano y creo que eso es fundamental para cambiar el concepto que se tiene al respecto y que en definitiva no es el proteger al delincuente, es proteger al ciudadano en general, al justiciable. La pregunta del diputado Paredes, ¿cuál es la razón por la que deseo formar parte de este Consejo Consultivo? Creo que desde la creación, desde la Procuraduría de Derechos Humanos, se había contemplado la posibilidad de que existiera este Consejo Consultivo. Insisto con parte de la respuesta de la primera pregunta, se requiere ciudadanizar más, no solamente la Procuraduría, sino todas las instituciones, para hacerle llegar, en este caso en particular a la Procuraduría, el sentir de la sociedad. Y yo creo que los involucrados en este sentir de la sociedad, pues somos los que estamos día a día en la sociedad misma. Mi función como abogado postulante, pues es ver precisamente los derechos de las personas en toda su extensión de su palabra y también una noble tarea que considero que es todo un apostolado y que no obstante tener ya más de 40 años impartiendo clases, el ser maestro también me da una herramienta para hacer llegar en un momento dado a la Procuraduría el sentir de la ciudadanía. El sentir de la ciudadanía que de alguna manera se ve violentada por las mismas instituciones. Y creo que la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos es una institución noble y que, comentando con una persona de cuándo se terminaría
la función de la Procuraduría o cuándo dejaría de existir la Procuraduría, pues va a dejar de existir cuando precisamente todas las instituciones del Estado brinden precisamente la seguridad jurídica a todos los gobernados. Ese va a ser el momento que creo que no es un fin inalcanzable, que es posible y que precisamente por eso quiero formar parte de ese Consejo Consultivo para coadyuvar con la función de la Procuraduría. La siguiente pregunta era derechos humanos y la vinculación que existe con la sociedad. Si hablamos de vinculación, hablamos precisamente de la obligatoriedad que nos da precisamente el ser vinculados con una institución, y no solamente con la institución misma, sino con los derechos fundamentales. Hace un momento platicaba con una persona que no es licenciada en Derecho, me decía, yo no sé de leyes. Bueno, en realidad considero yo que no se necesita saber de leyes para tener una buena concepción del derecho. Recordamos nada más el evento de la Constitución de 1917, que fue una constitución modelo a nivel mundial y que precisamente fue realizada por personas que no eran conocedores del derecho, sino eran personas que tenían el sentir de la sociedad. Bien, la siguiente pregunta del diputado José Eduardo dice, derechos humanos y la globalización. Es un tema que no podemos soslayar. Algunas personas son reiterativas en el sentido de que México debe ser uno. Creo que si hablamos de humanos, humanos somos todos los que vivimos en la Tierra. Y la globalización precisamente es para hacer ver la posibilidad de que se respeten los derechos a todos los seres humanos por igual. El artículo 133 de nuestra Constitución nos habla precisamente de la supremacía de la ley y nos dice, palabras más, palabras menos, esta Constitución, los tratados internacionales que firme, que signe el Ejecutivo Federal y que sea sancionado por los senadores de la República serán la ley máxima. Y más aún, concluye ese artículo diciendo todos los órganos jurisdiccionales estarán obligados a hacer respetar. Pero nos da la posibilidad entonces de que los derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea parte y que haya firmado, la pregunta sería, ¿y de los que no ha firmado y de los que no reconozca la Constitución, no se tendrán que también proteger por la misma Constitución, por la misma autoridad? ¿No será vinculante? ¿No será parte de esa globalización? Desde luego que sí. Eso lo fundamentamos en el artículo primero, en su última parte, donde dice dignidad. Que la primera parte, del primer párrafo del artículo primero de la Constitución nos habla de derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. ¿Y los que no estén reconocidos? Pues es esa parte de la dignidad, esos derechos humanos de la globalización, donde todos pertenecemos a este mundo. Y en ese sentido, creo que derechos humanos y globalización está muy de la mano. Y la última pregunta que nos decía el diputado José Eduardo es, ¿qué grupo más vulnerable está aquí en el estado de Guanajuato? Muy difícil la pregunta porque muchos grupos hay vulnerables. Tendríamos que establecer hasta dónde la vulnerabilidad. Creo que la parte más vulnerable, quizás por el entorno en que me desarrollo en la cuestión académica, son los jóvenes. Los jóvenes, donde debemos de apostarle precisamente a toda su formación cívica y que de alguna manera también creo que las autoridades están preocupadas por ello y se le está dando mayor énfasis, mayor atención a la educación cívica, es decir, el civismo que se había dejado de dar en las escuelas y que de alguna manera nos ayuda precisamente a esa inteligencia emocional. Son los seres que están más propensos a ser atrapados por todos los males de la sociedad, todos los males que nosotros de adultos hemos formado y hemos permitido que se sigan dando en nuestra sociedad. Entonces yo considero que la
parte más vulnerable son los jóvenes, y jóvenes desde secundaria y preparatoria y en adelante. Y por último, la pregunta del diputado, de mi experiencia en los derechos humanos. Decía mi experiencia como abogado litigante de más de 37 años, egresado aquí de esta Universidad de Guanajuato, más de 30 años dando clases, 35 años impartiendo clases en diferentes instituciones. Me ha dado la oportunidad de saber que sí se puede hacer mucho por los derechos humanos, y día a día estamos nosotros comprometidos como maestros de ir pugnando para que vaya permeando precisamente el respeto a los derechos humanos en la sociedad. Y desde luego la vinculación en la sociedad, que creo que es el punto más importante y que nos preocupa a todos, es de qué manera podemos obligar a la sociedad. Pues con la educación. Con la educación había ya algunas cuestiones en materia penal donde se decía que la pena de muerte es la solución para los delitos. González de la Vega dice, no es la pena de muerte, es la educación. Y la educación es la base de la sociedad, y yo considero que esa es la manera de vincular a la sociedad con una educación, con esa transparencia que se puede dar por medio de la información para que la ciudadanía pueda tener esa información debida y de alguna manera se vincule en realidad con lo que es derechos humanos. Considero que eso es lo que me preguntaron y espero haber satisfecho las mismas. Agradecemos al señor Armando González Nava el haber participado en estas entrevistas, y por supuesto estaremos en contacto con usted a través de la Secretaría General del Congreso para informarle los resultados que se hayan alcanzado. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, compromiso.